Buenas tardes a todos ustedes, les agradecemos su visita del día de hoy y al día de ayer estuvimos comentando en el programa de la hora de la Nafinet el tema de los honorarios y la manera de cotizarlos. Vamos a retomar el tema, vamos a seguir con él, vamos a continuar avanzando, pero pues antes recordarles que el día 23, 24 y 25 de octubre vamos a tener nuestra convención anual ANAFINET. Una atenta invitación a todos ustedes, los que nos puedan acompañar. Pues ahí Querétaro está cerca de muchos estados del centro y hay muy buena comunicación, inclusive vuelos. Pues esperemos romper el récord este año en esta convención. Los esperamos a todos los que puedan ahí darse su vuelta. Comentábamos el día de ayer que era muy importante analizar cuáles eran las características del cliente. Decía también que no existían recetas mágicas ni procedimientos para poder hacernos de muchos clientes, aguantarlos y que nos pagaran buenos honorarios. Veíamos también lo difícil que era el incremento de honorarios a los clientes. De por sí sentíamos que tenemos un problema grave con los clientes, y yo se los comento porque durante la vida profesional pude ver cuál era la óptica con la cual nos miraban los empresarios, y créanme que desde hace muchos años y en empresas grandes también, los que eran operativos, como era obvio que siempre teníamos un cierto roce con la operación en los negocios, porque cuando el contador se ponía muy en su papel, pues no autorizaba gastos, no autorizaba anticipos, no autorizaba los anticipos para gastos de viaje a la gente de ventas, y esto hacía que el contador, el contralor, como se le llamara en la empresa, de acuerdo con el tamaño que estuviéramos desarrollándonos, empezara a tener serios roces con la operación. Inclusive, como una de nuestras obligaciones, y les comento, había veces que tomábamos la situación de los fraudes y los malos manejos de la gente dentro de las empresas como un aspecto personal, porque efectivamente teníamos desde aquella época la responsabilidad solidaria, o en alguna ocasión que hubo algún fraude en una de las empresas donde estuvimos prestando los servicios, nos comentaba el abogado, nos invitó a comer a varias personas ahí de la empresa, y nos decía: miren, yo ahorita no les quiero hablar como abogado, les quiero hablar como amigos, porque bueno, éramos amigos también. Es bien importante que tomen conciencia de que si ustedes están involucrados en el asunto del fraude que hizo esta persona, una cajera que se llevaba muy bien con todos, pues que me lo digan, porque el problema es que una vez echando a andar este asunto de la demanda penal, pues ya va a ser muy difícil detenerlo. Entonces, las primeras ocasiones cuando uno comienza a incursionar en las empresas, pues la verdad se espanta uno, hasta el sueño se le quita al contador cuando tiene ese tipo de problemas, fraudes grandes, y lógicamente la gente va a ir afinando, los trabajadores van a ir afinando todas las formas de llevarlos a cabo, pues a manera de que no sean detectables. Y así sucedió, y me hicieron sufrir con unas conciliaciones bancarias, con unos depósitos que no se habían hecho, y meses y no daba pie con bola. Finalmente pude descubrir, porque ataqué en forma inmediata. Esta muchacha necesitó dinero y volvió a hacer el mismo movimiento, solo que inmediatamente me fui al banco, le hicimos algún seguimiento, y nos dimos cuenta de que en aquella época que se usaban los documentos todavía como comprobantes de los depósitos, pues eran falsificados por esta persona, por la cajera, y como se llevaba muy bien con los cajeros, le sellaban las fichas, hasta 3 fichas de depósito, y una ficha de depósito nos las pasaba una semana, otra ficha de depósito la siguiente, y otra ficha para la tercera, y no depositaba el dinero. Y en algunos negocios, les comento, es imprescindible
los fines de semana contar con un fondo fijo de caja adicional, como son los hoteles, restaurantes, bares, para efectos de dar cambio. Entonces se expedía un cheque o se sacaba dinero del banco por cantidades similares, 40 o 50 mil pesos, y era la misma cantidad todos los fines de semana. Pero en ese momento pues no piensa uno que alguien vaya a hacer algún movimiento hasta que tienes la experiencia. Les comento, la mala experiencia es cuando hablan los abogados con uno y todo el mundo, desgraciadamente, cuando sucede este tipo de situaciones, ya mira uno con sospecha, pero a todos, ¿no? Ya nada más entra uno a la oficina y se empieza a agarrar la cartera y las bolsas. Desgraciadamente, esa es la psicosis que siente uno dentro de las empresas. Por eso les decía que en algunas ocasiones tomamos ya como personal, cuando descubrimos una persona que está haciendo algún fraude, pues el hecho de la presión para despedirla en ese momento. Y bueno, ya habrá oportunidad en otra ocasión que hablemos de los fraudes y repitamos la plática que hemos hecho de auditoría forense, que es un tema muy interesante y otra área de oportunidad para los contadores. Y vamos a tocar todos estos ejemplos. Muy bien, platicábamos ayer, la contratación y el hecho de que nos caigan muchos clientes, créanme que no es a veces la situación de que estemos súper organizados, tengamos una excelente manera de presentar nuestros servicios. Puedes tener una excelente hoja web que te muestre todos los servicios, pero si no tienes el personal capacitado que dé la cara ante el cliente, y que en el momento que estés platicando con el cliente le resuelvas todas las dudas que tienes o que tenga el cliente en ese momento, pues el cliente te va a mirar como que pues no sabe bien, no está bien enterado. Adicionalmente, de algunos otros aspectos y algunas otras características que platicábamos el día de ayer, que debería de tener el contador, de echarle un ojo a cuáles son los gustos del cliente, cuál es la forma de comportarse, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, porque en primera instancia, de entrada, pues muchas veces el cliente, en la forma en que actúes, en la forma en que vayas vestido, en la forma en que te dirijas hacia él, pues le das confianza o le das inseguridad. Todo esto que yo les digo de estudiar al cliente, pues claro, sin caer en estarnos poniéndonos en el piso, ¿no? De que nos vayan a estar pisoteando los clientes constantemente. Creo que tenemos un valor, como también se había analizado, de tantos años que estamos estudiando, de que no solo implica primaria, secundaria, carrera, todos los años de la carrera, posteriormente, toda la capacitación que estamos tomando durante el ejercicio de la profesión, aquellos que nos preocupamos por estar al día en lo que es los cambios fiscales, que son muchísimos. Había como 3,000 o 4,000 hojas que habría que leer ahora con todos los cambios de impuesto sobre la renta, código fiscal, ley antilavado, resolución miscelánea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me interesa es que tomemos conciencia de que realmente le invertimos muchísimo tiempo y quitamos muchísimo tiempo de nuestra vida para ser más profesionales, para capacitarnos. Y créanme, he reflexionado al respecto en algunas ocasiones, porque también me encanta mucho lo que es la electrónica, me encanta lo que es el Excel, y me he tardado hasta 6-7 años en descubrir una manera de hacer un cálculo en Excel, y esto lo tenemos para servicio de los clientes en forma inmediata. O sea, lo que a ti te costó 6-7 años, 10 años, 20 años de experiencia y de estar sufriéndola en el aspecto profesional, y lograste encontrar la fórmula para facilitarte ese trabajo, los clientes lo tienen en forma inmediata, en 5 minutos. Esta es la cuestión y el punto en nuestra contra, de que a veces, no, y créanme que no es un mal ejemplo ni que sea falta de profesionalismo. Yo aquí constantemente le llamo la atención a la contadora, porque le comento: cuando te pida algo a un cliente, que te lo pida con tiempo y no se lo des en forma inmediata. No porque queramos demostrar que somos muy importantes,
sino tenemos que demostrar que no es sencillo. Las veces y en las ocasiones que hemos contestado en forma inmediata al cliente se acostumbran y posteriormente te piden cualquier documento, cualquier acción te la piden en forma urgente. Creo que todo ese tipo de situaciones la tenemos todos los contadores. Entonces, si estamos mal acostumbrando al cliente de que cuando te pide algo inmediatamente te mueves y se lo das, créanme que no es, hasta cierto aspecto y en cierta medida no es nada saludable para los efectos de cómo nos ve el cliente. No, pues todo es muy sencillo. Me decía un cliente, todo es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es apretar un botón. Ah, caray, un botón de la computadora y con eso ya tienes todo. Bueno, pues sí, pero para apretar ese botón he tenido que aprender muchísimos años, estarme capacitando muchísimos años. Una de las personas con las que yo he platicado y tuvo un problema de alcoholismo y se enroló en lo que es Alcohólicos Anónimos, tienen muy buena filosofía, me comentaba, ¿no? Y no me no es nada personal, no vayan a empezar a cotorrar ahí con que son historias de mi vida, son anécdotas. Me comentaba, fíjense que tienen muy buena filosofía ya cuando la gente, para dejar el vicio, es admirable la voluntad que deben de desplegar para tener que dejar ese vicio. Entonces, dentro de las enseñanzas y la filosofía, que tienen filosofías muy valiosas, nos dice, y me hizo reflexionar mucho en esta frase, dentro de nuestra asociación tenemos una frase que es bien importante que se entienda: la experiencia tiene un costo altísimo. Déjate de la cuestión económica, déjate de cuánto gastas en libros, déjate de transporte. La experiencia te cuesta vida. Mientras más experiencia adquieras, tienes menor vida para la aplicación de esa experiencia. Entonces, véanlo desde ese punto de vista, es importantísimo. Entonces, de otros puntos que comentamos el día de ayer era, les voy a comentar algunos ejemplos de gente que ha sido exitosa, de contadores que tienen despachos muy importantes, y cuál ha sido su forma de actuar, su forma de conducirse y su forma de llevar a cabo las relaciones con los clientes. Todo esto, se los comento, no nos va a resultar a todos, porque hay que estar, si algo es cierto en la vida, es que hay que estar en el momento y en el lugar adecuado, preciso, para que se den ese tipo de situaciones, o tenemos que irlo buscando. Tenemos por aquí un amigo que tiene uno de los despachos más importantes en Cancún, pero él se vino desde hace muchos años, y lo que le ha dado muy buenos resultados pues es que se ha juntado con gente adinerada desde que llegó, porque ellos son los que iniciaron la asesoría contable, auditorías aquí en Cancún, y pues siempre están haciendo mención de sus logros. Por ahí nosotros nos encontramos y tuvimos algunos encuentros con gente en los foros de preguntas y respuestas de la NAFINET, que se molestaban porque se ponía uno que era contador público certificado, o que te ponías, o que otros se anotaban que tenían maestría en impuestos, o que otros estaban estudiando la carrera de abogado en ese momento, y te empezaban a criticar: yo soy simplemente contador y ya. Creo que es gente que está muy equivocada en el punto de vista de cómo te va a ver la gente. Si primero sabe que ya eres titulado y te costó unos años de inversión estar desarrollando profesionalmente la carrera, pues va a ser motivo de mayor confianza para ellos. Si tienes la certificación para poder firmar dictámenes, pues la certificación hay que hacerles entender de vez en cuando a los clientes que la certificación no es tan sencillo. Pues, todo el mundo, claro, hay que tener mucho orgullo de la profesión, y digo, no ponerte en el plan de estarlo presumiendo, sino de demostrar cuánto cuesta en tiempo ser contador público certificado. Pues mínimo te piden 5 años de tener experiencia en la elaboración de dictámenes en el Colegio de Contadores, y año con año estar cumpliendo con la norma de educación profesional continua, con los 65 puntos, creo que son, no recuerdo, como a mí me hacen ese aviso, yo ya no lo veo. 65 puntos de capacitación durante el año,
Entonces, es una inversión fuerte. Y yo creo que pues hay que decirle a la gente, oye, yo soy contador público certificado, tengo experiencia, me ha costado muchos años llegar a eso, y pues ahí está a tus servicios para darte una mejor asesoría y mejor servicio a tu empresa. Entonces, igual los que hacen su maestría en impuestos y los que hacen su licenciatura en la carrera de abogados, pues hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo para que la gente sepa nuestras capacidades. Bien, y les comentaba entonces, este contador lo que hace es que platica con los clientes constantemente, y platica principalmente de todos los logros, todo lo que ha hecho, y en ocasiones ya no sabemos de memoria su plática, de que conoce a todos los exgobernantes importantes, a presidentes y bla bla bla, y para todo tiene plática. Y créanme que esto le ha dado muy buenos resultados, y también sobre la marcha de las pláticas que él tiene con los socios de empresas importantes aquí en Cancún, les da algunos consejos, asesorías medias ligeras en ese momento, que lógicamente tienen que ser afinadas, y posteriormente de que ya se revisen, pues llevarlas a la práctica. Entonces, eso es una de las cuestiones que les quería comentar, que no se da. Es como, ¿qué les puedo decir? Hay contadores que de un momento a otro están en un lugar y agarran, por ejemplo, todo el sindicato de taxistas y tienen una palanca y se los dan. O sea, que seas malo y después tenga problemas todos los miembros del sindicato con Hacienda y anden detrás de ellos, pero pues te cayó. Eso no quiere decir que seas un contador a lo mejor exitoso en el aspecto económico, pero no exitoso en el aspecto profesional. Entonces hay mucha diversidad de cómo nos debemos de comportar con los clientes. Y para esto aquí también les traigo algo de humor para empezar con la plática. Les voy a poner, ay Dios mío, ya de que empieza a fallar. Están dando bromita aquí con la plataforma de la Nafinet. La plataforma de la Nafinet se parece a la plataforma del SAT. Ya cuando nos aprendimos cómo funciona la anterior, la cambian. Y para agarrarle otra vez, a ver, vamos a compartir. Bueno, tengo que bajar un programita que es nuevo. Aquí me dice que lo tengo que instalar. Le estoy dando el análisis. Banearlos antes por malo. No, ya ayer me lo aplicaron. Ayer entró Octavio Ávila y me cortó de plano. Me quitó de la pantalla. Ay. No. A ver, ahí estamos. Estamos instalando el programa. No es cierto, Alejandra, es pura broma, hombre. Tómenlo por el lado amable. Ok, tenemos que algunos, y nos ha tocado en la práctica, de que algunos, voy a anular esto porque no se da, no se pudo. ¿Qué es eso de qué? Perdón. No se ve. Bien, algunos comportamientos. No quería compartir el escritorio Santa, pero tengo que instalar el programa, y cuando lo estoy bajando me dice que hay un error. Entonces ya después lo bajaré. ¿Ok? Sale. Entonces lo dejamos pendiente. Hay habemos algunos profesionistas que siempre le queremos estar adivinando el pensamiento al cliente, al contribuyente, y créanme que es bastante molesto, porque uno lo está viendo y a veces uno tiene que parar a la gente y decir, oye, espérate tantito, deja hablar al señor, porque antes de que termine de hablar, de expresar la idea, el cliente ya lo está cortando el contador,
y le está tratando de adivinar. Y en esto les quiero hacer un comentario aquí, que yo no dudo de que haya sucedido en la vida real. Estaba un gerente con un paquete de hojas frente a una trituradora de papeles y pues se le ve desconcertado. Mira para un lado y mira para el otro, porque ya saben que muchos están peleados con la tecnología y no le entienden. En eso pasa el contador con iniciativa y muy amablemente le dice al gerente: oiga, ¿quiere que lo ayude? Y el gerente agradecido contesta: muy amable, parece ser que me quedó grande la tecnología, reconociendo que estaba fuera de la tecnología. El empleado, muy diligente, toma el paquete de papeles que llevaba el gerente, se los quita, los coloca en la ranura de la máquina que estaba ahí enfrente donde estaba el gerente, y se oye el sonido de los papeles cuando se hacen trizas. Y el empleado le dice al gerente, todavía queriendo quedar bien: ¿ve qué fácil? Y el gerente le pregunta: oiga, ¿y por dónde salen las copias? O sea, el gerente quería sacar copias, estaba enfrente de la trituradora y llega la gente a ayudarlo, pero con una mala comunicación. Aquí el consejo es: pregunte primero antes de entrometerse. Uno siempre quiere adivinar lo que el jefe espera, no se las dé de adivino. Es un muy mal método. Y tenemos otro que también está muy interesante. Dice: una dama entra a una farmacia y le pide al farmacéutico: por favor, quisiera comprar arsénico. Dado que el arsénico es muy tóxico y letal, el farmacéutico quiso saber más datos antes de proporcionarle la sustancia. ¿Y para qué querría la señora comprar arsénico? Para matar a mi marido, contesta la señora. Y le dice el farmacéutico: ah, caramba, dice, lamentablemente para ese fin no puedo vendérselo. La mujer, sin decir palabra, abre su cartera, saca la fotografía y se la muestra al farmacéutico. Y es la fotografía del marido de ella haciendo el amor con la mujer del farmacéutico. El farmacéutico le contesta: mil disculpas, no sabía que usted tenía receta. Nunca pregunte antes algo por lo que tendrá que disculparse. Entonces, estas son de las enseñanzas en broma que tenemos, pues, para ir analizando cómo debemos de actuar con nuestros jefes, con nuestros clientes. Entonces, sí, inmediatamente se la vendió ahora la receta. Bien, como no podemos ver el cuestionario en este momento, se los voy a ir platicando. Es cuestionario de investigación preliminar y vamos a ir analizando cada uno de los puntos para que vean en qué problemas nos podemos meter si hacemos alguna evaluación y hacemos alguna cotización a priori sin tener los elementos suficientes para poder costear en cuánto nos va a salir en costo llevar a cabo un trabajo, una asesoría, llevarle la contabilidad, etcétera, etcétera. No, creo que estamos bien. Nada más se le trabó aquí la imagen a Omar. Todos los demás estamos bien. Bien, es un cuestionario de investigación preliminar. Entonces, en este cuestionario vamos a tener todas las preguntas que van a ser necesarias para después hacer una evaluación. Ahí me mandan, si quieren, los correos o le hago llegar este material a Santa, como gusten, para que es una idea ligera. Porque recuerden, en dictamen, algunos de ustedes tienen un programa que ya nos hace una gran parte del trabajo administrativo del dictamen para la revisión de las empresas. Ok, gracias, muy amables. Y dentro de estos programas que te hacen las pruebas selectivas de lo que vas a revisar del total del universo, te da los porcentajes que vas a revisar por partidas, te emite los reportes, las relaciones analíticas de lo que vas a revisar, ya nada más para ir palomeando y anotarle los puntos que vas a llevar a cabo en la revisión. Bien, es importante tener el nombre de la empresa, lógicamente, domicilio y teléfonos, planta y oficina, y cuál es el objeto de la compañía. Dentro del objeto de la compañía, déjenme decirles que hace algunos años la Secretaría de Hacienda, para hacer la revisión y para presumir que algunos gastos eran deducibles dentro de las empresas, se iban equivocadamente y en forma ilegal
a revisar si ciertos gastos estaban contenidos dentro de lo que era tu objeto social. Ahí tenemos también algunas tesis en las que una apoyaba esa posición y llegó después una contradicción de tesis, la cual desechaba totalmente ese actuar por parte de la autoridad. Decía, es ilegal de que tú digas que los gastos que estén aplicando dentro de la empresa deban de contenerse dentro de lo que es en la escritura constitutiva en el objeto social. Por eso es importante darle una revisada. Y vamos partiendo aquí de un principio. ¿Qué preferimos hacer? Porque los abogados dirán, no, pues es que le tienes miedo a la autoridad, aviéntate el pleito y se lo vas a ganar. Pero cuando nos llegan a encontrar algún error por parte de la autoridad, pues siempre será culpa del contador, cualquier error. Cuando es que la autoridad está desplegando sus facultades de discrecionalidad para tratar de hacer algo que no procede, pues tendríamos que defendernos. Pero, ¿qué nos sale más barato? Hacer las cosas bien y tratar de evitar, si ya conocemos el actuar de la autoridad en ese aspecto, en esos puntos, en esos renglones, ¿por qué no mejor hacemos bien las cosas y evitamos el riesgo de que nos caiga la autoridad y nos señale esos puntos que ya conocemos, cómo están actuando, en lugar de irnos al pleito? El pleito se puede llevar 2, 3 años, dependiendo el desgaste del abogado y el desgaste del abogado, y hasta cierto punto cierto desprestigio por parte del contador, porque conociendo los puntos no lo estamos atacando, o en su defecto, si el cliente nos comenta y da instrucciones, hazlo de esa manera, pues ver la forma, no nos lo va a firmar nunca, créanme que nunca nos los va a firmar, que sería lo ideal. Usted me está dando de tal fecha instrucciones de llevar a cabo el registro de estos gastos de tal manera, ¿verdad? Pues por lo menos una notita en un cuaderno que tengamos por ahí, que no se vea, y que le ponga las iniciales. No pongas tu firma, pero ponme las iniciales para que luego te acuerdes. Porque sí, aquí lo importante entonces es, ¿qué nos sale más barato? Hacer las cosas mejor bien para evitar una confrontación con la Secretaría de Hacienda, o un riesgo calculado siempre y cuando valga la pena, de que es mucho dinero y que la empresa es grande y tiene los recursos para defenderse. Entonces ahí le tenemos que ir evaluando. El objeto de la compañía es importante revisarlo, y por ahí les paso el tip de que recuerden que en las sociedades civiles los pagos en servicios a los socios son objeto. Entonces en sociedades civiles es importante también que se encuentren todas las prestaciones que se le van a dar a los socios dentro del objeto social y en la escritura constitutiva para evitar este tipo de problemas. La fecha de terminación de su ejercicio social, seguimos con el cuestionario. El capital social, número de acciones, valor nominal, clase de las mismas. El capital social, ¿por qué es interesante y por qué es importante conocerlo? Independientemente de que deberíamos de tener las últimas actas constitutivas, el acta constitutiva y los últimos instrumentos notariales de asambleas, cambios de socios, compra-venta, porque también nos hemos encontrado que dentro de las empresas se hacen las compraventas de acciones sin ningún cuidado. Entonces, si tú llegas como contador a prestar tus servicios de asesoría o de contabilidad, créeme que si no está hecho esto, y en el momento que se percate el SAT y les mande una atenta invitación a los socios informándoles que hicieron o que detectaron que hicieron una compra-venta de acciones en tal fecha y que no hicieron la retención del 20% ni tampoco optaron por hacer el dictamen, pues van a tener que pagar ese 20% más actualización, recargos, multas y demás. Entonces, váyanle checando, váyanle midiendo y vean la responsabilidad que vamos a tener los contadores cuando nos involucramos en una empresa. Entonces, esto es respecto a capital social. Y el libro en donde vamos a registrar el libro de accionistas y de acciones, pues finalmente también nos los achacan a nosotros los clientes. Los clientes piensan que el contador los va a sacar de todos los problemas que tengan.
Ya nada más faltaba que si tengan carnicerías, cuando les falte el carnicero nos pongan ahí a despachar a la gente. Pero digo, hemos tenido las experiencias y vemos que así es, ¿no? Entonces hay que ir tomando cuenta de todo esto. Nombre de los principales accionistas. Al anotarnos los sellos, vamos a verificar si los últimos accionistas que están registrados dentro de lo que es la contabilidad a nombre de quien está el capital social coincide con la escritura constitutiva o en donde se haya realizado la compra-venta, asamblea anual, etcétera, etcétera, y que coinciden perfectamente bien, que no ha habido cambio de socios. Nombre de los principales funcionarios y el nombre específico a quien debamos dirigir nuestra carta propuesta. Independientemente de que si llegamos a cerrar el contrato de prestación de servicios con estas empresas, pues vamos a tener los nombres de las personas a quienes nos vamos a dirigir en el momento que ya empecemos a trabajar. Número de registro federal de contribuyentes, del Seguro Social y otros estatales que tengan. Número de empleados y obreros aproximadamente. ¿Por qué es importante checar el número de empleados y obreros? Porque también en algunas ocasiones las empresas pequeñas que nos van a argumentar que no tienen la capacidad para pagar otros asesores, pues también quieren que el contador les haga la nómina. Y junto con la nómina, ¿qué conlleva? Hacerles los pagos del Seguro Social, los pagos del Infonavit, y últimamente les recuerdo, y pónganse muy abusados, el alta del Infonacot lo deben de hacer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Les comentaba el día de ayer, el Fonacot también, que es obligatorio, Omar. Tienen que hacer esa alta no es el Infonacot. Tienen que hacer esa alta porque ya están imponiendo multas, ya están haciendo barridos de calles con todas las empresas para revisar que tengan dadas de alta estas obligaciones. Entonces, número de empleados y obreros aproximadamente para saberle y medirle. Oye, lo primero que debemos de preguntar, oye, ¿te lleva alguien tu nómina? ¿Tienes una outsourcing? ¿Tienes gente dada de alta dentro de tu empresa? Porque algunos le dan todos los trabajadores a las outsourcing y pues no queda de más, que yo creo que no está por demás hacerles el comentario relativo a que tienen responsabilidad solidaria, que siempre, pues es lógico, las empresas, las outsourcing, venden sus servicios con el argumento principal de que no tienes responsabilidad, la responsabilidad es mía y yo te voy a responder con mis abogados en el momento que tengas algún problema. Pero recuerden que si la outsourcing desaparece o no atiende el asunto porque haya salido de pleito con la empresa, pues se va sobre la empresa. Eso es importante checar cuál va a ser la responsabilidad del contador dentro del área que son nóminas. ¿También van a incluirse dentro de lo que es el servicio o no? En la pregunta número 10 tenemos que nos deben de indicar los problemas especiales importantes que la compañía haya tenido durante los últimos 3 años, tales como huelgas, situaciones críticas por falta de créditos o mercados, revisiones efectuadas por autoridades fiscales, la GAF, en el caso del DF, pues la tesorería del DF, en el caso de los estados o de las entidades federativas, pues las auditorías estatales, el IMSS, Infonavit, etcétera, para obtener copia de las actas respectivas. ¿Y qué tal si después sale con que ya tienen un niño y lo tenemos que mantener, ¿no? Que tienen por ahí pendiente una auditoría por parte del SAT y la tomamos a la mitad y tenemos que estar proporcionando información, tenemos que atenderla, tenemos que ir acompañando al representante legal al departamento de auditoría. Eso implica tiempo. Eso implica conocimiento y eso implica también tener que poner a algunos trabajadores a hacer cédulas, porque ya saben que son finos los del SAT, nos piden todas las cédulas cuadradas y ya nos dan instrucciones de cómo debemos de presentárselas, ¿ok? Entonces, esto hay que analizarlo y pues si es posible, se cotiza por aparte.
¿Qué relaciones ha tenido la compañía con otros despachos de contadores públicos? Indicar qué clase de servicios ha recibido y qué despacho o contador público les ha llevado esos servicios o les ha otorgado esos servicios. Tenemos pues asesorías en Seguro Social, tenemos asesorías legales, planeación fiscal, que ya nadie, ni los abogados ni los contadores, van a firmar un contrato en el que quede especificado que estamos dando asesoría y planeación fiscal, ¿ok? Esto que nos quede claro por la responsabilidad solidaria, y es como si nos estuviéramos poniendo la soga al cuello. Revisar dictámenes, informes y o cartas de sugerencias preparadas por otros contadores públicos con motivo de sus intervenciones. Y fíjense que esto es también de suma importancia, porque en ocasiones hay asuntos que se les olvida y los dejan ahí pendientes. Llegas tú, empiezas a revisar las actas y les dices, oye, ¿tienes un juicio? Y dicen, ah, de veras, ya se me había olvidado, no sabemos ni cómo quedó. Pero ya después de 2 años, probablemente ya prescribió el asunto, ya caducaron, no sé, se les pasaron los tiempos y lo van a perder por falta de atención, muy probablemente. Entonces, esta es una de las cuestiones que nos va a distinguir en darle calidad a los clientes, revisar estos puntos. Revisar dictámenes, ok, cartas de sugerencias preparadas por otros contadores. Pregunta número 13. ¿Existe realmente una división adecuada de atribuciones de mando y responsabilidades? Y está definidamente en forma clara por medios de gráficas, manuales, etcétera, etcétera. Sí, porque encontramos en algunas ocasiones que la persona que maneja cuentas por pagar también te maneja el almacén. Entonces, pues le estás dejando abierto la caja fuerte para que pudiera hacer todos los arreglos. Les comento también aquí una situación de la vida práctica. En alguna ocasión, cuando se abrió un hotel aquí en Cancún, a los 4 meses ya se le había organizado una mafia en donde aparentaban recibir mercancía y ya estaba la cadena muy bien hecha. Estaba desde el almacenista, desde cuentas por pagar, el contador y el contralor. Pero luego son tan vivos estas personas que quieren ser muy inteligentes y no saben que es fácil. Si tenemos buenos controles internos es muy fácil detectarlos, pero a veces adolece de eso las empresas. Pero finalmente los detectaron como a los 5 meses y ya se llevaban la no despreciable cantidad como de 350,000 o 400,000 pesos. Los detectaron y el error que cometieron, y grande, es que todo el dinero que sacaban de esos cheques iban y lo depositaban a la cuenta de la esposa de uno de ellos. Entonces, en cuanto se descubre el fraude, se querella la empresa y pues contra la primera que suelta la orden de aprehensión y los metieron al bote fue a la señora. Entonces, pues ahí sí se preocupó el defraudador, la cabeza, la guía que estaba haciendo todo este tipo de movimientos. Entonces, por eso es importante la debida segregación de las actividades dentro de la empresa y que estemos conscientes de que se está haciendo. Si no, y si lo detectamos de inicio, pues darle la sugerencia al empresario a manera de que se corrija, porque si no, será uno de los puntos más contra los cuales el contador tenga que nadar contra la corriente, estar poniendo mayor atención en esas áreas, porque, y les vuelvo a recordar, si hay algún fraude van a decir, oye contador, ¿cómo es que no te diste cuenta? Así como si tuvieras tu bola de cristal para ver qué actitudes o qué forma de desarrollarse tienen todos los trabajadores. Entonces, ahí otro punto a revisar. ¿Existe un sistema de autorización y procedimientos de registro que garantice un control razonable del activo, el pasivo, los ingresos y los desembolsos? En empresas grandes se puede hacer. En empresas medianas y pequeñas, pues de plano pasa desapercibido, pero creo que mínimo en las notas, pues que le pongan las iniciales, la gente que está haciendo los pagos, o pues algún garabatito, una antefirma, para saber que sí están autorizados, porque uno de los problemas graves que tenemos tanto para el registro contable, y lo vamos a ver más adelante,
como para la control son los reembolsos de caja. Y si la empresa es muy grande y tiene reembolsos importantes de muchas notas, pues dentro de esas notas el cajero puede meter una de él y sacar el dinero y quedarse con él, sin saber si está autorizado o no está autorizado por alguna persona. Y eso también no los hemos encontrado en muchas empresas, se los comento para que no lo dejen pasar el tema. Los métodos de registro, ya sean electrónicos o mecánicos, manuales, son los adecuados para la obtención de información financiera oportuna, veraz y confiable. Con una fácil revisión de una balanza de comprobación nos podemos dar cuenta si van bien los números y si se está llevando a cabo bien la contabilidad. En el caso del COI y del COMPAC, ya ven que vienen los saldos iniciales y los saldos finales. En algunas ocasiones nos encontramos que saldos iniciales hasta el final nos da una diferencia y la diferencia para el siguiente mes no se respeta. Si el mes actual lo estamos llevando correctamente y hicieron los registros en forma perfectamente bien, pues debería de mantenerse la diferencia anterior y la diferencia actual. Y hay ocasiones en que no sucede esto. Entonces, dándole una revisada nos damos cuenta de si está descuadrada la contabilidad, de si están pagando impuestos a tiempo, las cuentas de pasivo, los impuestos. Se supone que el saldo que tenemos a un mes, vamos a decir diciembre, es lo que se va a pagar en enero. Pero si el abono que hay en diciembre no coincide con el saldo final de la cuenta, pues podemos presumir que no se han pagado impuestos o que se está llevando mal la cuenta y no están matando pasivos. Esto nos va a dar mucho más trabajo para poner al día una contabilidad, y ahí vale la pena hacer la pregunta: oye, ¿qué pasa con tus impuestos? ¿Estás atrasado o tienes papeles de trabajo debidamente cuadrados? Porque todos nos van a decir sí, hombre, mi contabilidad está muy fácil. Y un ejemplo que es interesante y hay que analizarlo, es clásico el de los constructores, que los comentábamos en la otra plática que hicimos en la hora Nafinet. El constructor, siempre que solicita los permisos de alguien, llega y nos dice: no, hombre, la contabilidad es bien poquita, hacemos pocas facturas. Y lo primero que le preguntamos es lo siguiente: ¿está cuadrada tu nómina contra el Seguro Social y checa perfectamente bien? Sí, hombre, no, es muy poquito, casi no tenemos diferencias, los pagos los tenemos al día, bla, bla, bla. Y una de las prácticas usuales y comunes de los constructores es, cuando son personas físicas o es un socio el que lleva la mayoría de las acciones, es que reciben los anticipos para las obras y se los gastan con singular alegría. No es crítica ni envidia, mis queridos colegas. Se empiezan a comprar los coches del año, le compran a la señora coche del año, luego no le pagan a los trabajadores, no le pagan al contador y te dicen: oye, échame la mano, éntrale conmigo, estamos viendo otro proyecto, en cuanto caiga el siguiente proyecto, te voy a involucrar ahí y te vamos a dar tu buena participación. Bueno, eso del 100% de las constructoras, pues yo creo que lo tenemos con el 85%, Pónganse abusados porque, como les comentaba, nos meten en unos problemas gravísimos, porque sucede que al final, cuando empiezas a hacer la auditoría dentro de la constructora, sucede que ni nóminas tienen, nunca hicieron nóminas, que las nóminas lógicamente o los recibos que les firmaron los trabajadores no coinciden absolutamente con nada con lo que tienen dado de alta en el Seguro Social. Y es un trabajo que tienes que llevar a cabo tú para resolver el problema en ese momento, porque ¿qué sucede? Finalmente me abstengo de dar mi opinión, no la doy, y vámonos, pues ya perdiste al cliente y ya lo metiste en problemas. Entonces esto también a la larga nos pudiera traer problemas profesionales con este tipo de gente. Entonces muchas veces mejor decir aquí corrió que aquí murió, y no entrarle a ese tipo de trabajos porque son súper desgastantes y finalmente no nos van a pagar. Pero bueno, ahí se los dejo de
de análisis para que cuando les caigan este tipo de empresas pues ya sepan qué preguntar. La información que se proporciona a la gerencia es adecuada para la toma de decisiones que prepara oportunamente y a través de procedimientos que aseguren su corrección. Estados financieros, si tienen la costumbre de entregar mensualmente estados financieros, hemos estado viendo compañías muy importantes. Yo trabajé en Holiday Inn, en Posadas de México, hace muchos años, y créanme que era muy interesante todos los reportes que se llevaban a cabo ahí. Los estados financieros los querían el día 15 a más tardar. Entonces eran unas desveladas a final del mes para hacer todo lo que es el cierre del ejercicio. Y en aquella época había como 8 o 10 hoteles. Entonces imagínense concentrar toda esta información dentro del corporativo de la Oficina Central en México para que se hicieran los estados financieros consolidados. Pues exigía un orden y un trabajo muy puntual por parte de todo el departamento administrativo de los hoteles. Y afortunadamente salía bien. Y se emitían los estados financieros, y créanme que cuando hacemos buen uso de los estados financieros nos da información importantísima para corregir ciertas situaciones que se estén haciendo mal dentro de las empresas. Bien, ya se me pasó el tiempo, pero rapidísimamente. Creo que vamos en la hoja 2 de 7. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya estamos con el tiempo encima. De lo que sea más importante les voy a hacer las observaciones. Si tienen alguna duda, con toda confianza. Señalar qué clase de información recibe la gerencia de la compañía y con qué periodicidad. El balance general y estado de resultados, por obvias razones. El estado de variaciones en el capital contable. Estado de cambios en la situación financiera. Estado de costos de producción y ventas. Estado de flujo de efectivo. Al nosotros percatarnos de que existe esta información, nos va a dar mayor confianza para conocer que nos vamos a involucrar dentro de una empresa que es organizada y que sí nos va a dar evidentemente algunos problemillas de algunas situaciones que siempre se pasen, pero con mayor confianza. Vamos a tener mayor confianza en que la mayoría de los registros y reportes se lleven bien. El análisis de las principales cuentas colectivas. Hay empresas en donde no revisan la cuenta de clientes y arrastran saldos pero atrasadísimos de varios meses, nunca cancelan. Y acreedores y proveedores no se diga, y recuerden que estas partidas juegan para el componente inflacionario, resultado anual por inflación, y nos pudiera causar una utilidad virtual sobre la cual vamos a pagar un impuesto que no tenemos el efectivo. Se tiene que determinar el costo fiscal de los inmuebles, informe de movimiento de bancos. En los estados financieros se incluyen el uso de razones financieras. La cuenta de utilidad fiscal neta, muchas empresas no la llevan. La cuenta de utilidad fiscal neta, recuerden que hasta 2013, vamos a ver cómo sigue el comportamiento, es susceptible de retiro de utilidades sin pago de impuestos para los socios. Se tiene determinada la cuenta de capital de aportación, la misma problemática. Informe de movimientos de ventas por líneas o departamentos. De acuerdo con el tamaño de la empresa procederán algunas preguntas y otras no aplicarán. Informe de ventas por zonas, agentes, obligaciones a corto plazo y cuentas por pagar diversas. Informe sobre diferencias por recuentos físicos de mercancías. Y hicimos les comento esto que está interesante. Fuimos a hacer una cotización a una empresa muy importante aquí del área, que se dedica a la extracción de material para construcción de calidad de importación. Este material se va principalmente a Estados Unidos para sus carreteras. Somos su mina de Estados Unidos acá. Y para Europa en barcos de tamaños bastante impresionantes. Entonces en la plática que tenía con el contralor, pues se me ocurrió preguntarle lo que siempre hacemos los contadores, y que nos pone a temblar. Oye, ¿y el inventario? ¿Cómo está el inventario? ¿Cómo están tus diferencias de inventario? Ahí queriendo disfrazar la pregunta. Y me contesta, no, pues muy bien, dice, estamos a todo dar. Dice, tenemos 50,000 toneladas de diferencia mensuales. A su mecha, casi me desmayo ahí. ¿Cómo 50,000 toneladas? ¿Y cuánto vendes? Dije, no, 50,000 toneladas, pues lo oyes de entrada
y dices, es una barbaridad. Dices, no, pues es que fabricamos y vendemos 1 millón de toneladas en forma mensual. Y dije, madre mía, a ver, ¿cómo se va a hacer el inventario? Se tienen que cubicar. Porque cuando iba entrando a este lugar, había unas como pirámides de puro material de eso, pero del tamaño de una pirámide, ¿eh? Entonces dije, en la torre, para cubicar eso va a estar así como en chino. Y pues ya le pregunté con mayor confianza, le digo, oye, ¿cómo llevan a cabo la toma de su inventario? Y me comenta, pues la tomamos vía aérea, con un avión, ponemos una bolsita negra acá, otra bolsita negra acá, en diferentes partes de las pirámides de material, y después por algunos cálculos que hacen los ingenieros, de esa manera se ubica y se determina cuánto es el monto que tenemos en existencia. Fíjense qué interesante, por los montos tan grandes de operaciones que tienen estas empresas, pues hay alternativas para hacer más sencillo el trabajo. Y la diferencia, ¿no? Imagínense. De cualquier manera habría que hacer algunos chequeos por ahí de esos inventarios. Informes sobre variaciones de costos unitarios, hay algunos que ya no los voy a comentar. Pregunta 18. ¿Es el personal de la compañía suficiente y adecuado para llevar a cabo el cumplimiento de las prácticas y políticas establecidas? A veces hay sobrecarga de trabajo con los trabajadores y esto implica evidentemente resultados no muy buenos, inexactitudes dentro del trabajo que se lleva a cabo. Se dispone de auditores internos o al menos empleados responsables, revisan la observancia de los procedimientos y políticas, funcionarios independientes de quienes deban aplicar esos procedimientos. Esto nos va a dar confianza y vamos a poder revisar sus reportes a manera de ver cuál es el talón de Aquiles, en qué áreas tienen los mayores problemas, para abocarnos también a revisar esas áreas. ¿Qué horarios, turnos, etcétera tiene implantado la compañía para todas las clases de personal? Dentro de esto tenemos que visitar las instalaciones, planta y oficina principal de la compañía para darnos cuenta del tamaño, de las instalaciones, de equipo que esté disponible, que va a estar disponible. En algunos lugares, y todavía no se acaba la animadversión en contra de los auditores, en algunos lugares tienes que llegar pues muy sonriente con toda la gente, porque si no te ven como enemigo y piensan que para lo único que llegan los auditores es para quemarlos y estarles enseñando en su cara y acusarlos con los gerentes o los directores de las empresas de lo que hacen mal y exponerlos. Bien, pues hay que explicarles que esta no es nuestra tarea es coadyuvar en el trabajo administrativo, y si se pueden resolver algunas situaciones antes de terminar el dictamen, es por eso que es de suma importancia en el aspecto de auditoría hacer algunas previas, pues de acuerdo con el tamaño de la empresa, 1 o 2 previas, y se pueden corregir muchas situaciones y tener una mejor relación con los contadores y contralores de las empresas. Créditos bancarios o de cualquier otra índole que haya obtenido durante los últimos 3 años. Cuando los créditos bancarios son con el extranjero, recuerden que tenemos que pasar un reporte a la Secretaría de Economía. En caso de retención de impuestos, se aplica ahí el 4.9% por tratados con los países. Tenemos que hacer el pago y la declaración informativa de estos intereses pagados al extranjero. Implica más trabajo. El hecho de que tengan un crédito con el extranjero va a implicar mayor trabajo y mayor responsabilidad para nosotros como encargados de la contabilidad o asesores. Listar los libros de contabilidad en uso y verlos físicamente a ver si lo están llevando. Si el registro de las operaciones todavía es mensual o ya lo hacen en forma diaria. Cómo está integrado el personal de contabilidad, los responsables. Obtener del personal del departamento de contabilidad y otros que intervengan en el registro de operaciones de las empresas un detalle de las labores que realizan y formas que usan. Si existe un sistema definido de costos para ver si cumple con las disposiciones fiscales. En caso de ser afirmativa la pregunta, señalar brevemente qué clase de sistema se trata. El catálogo de cuentas está actualizado. Señalar clases de pólizas que se preparan y forma de archivo de estas. Todo este tipo de preguntas van encaminadas a saber si están ordenadas y nos van a facilitar el trabajo o nos los van a complicar.
porque recuerden, hay algunos clientes que, como no les interesa todo lo que es administrativo, llegan con el monto de papeles, el montón de papeles, ¿sí? Nos los dejan, te dejan la chequera, en su caso ya día por día va predominando más el utilizar las transacciones, las transferencias bancarias, y creo que eso nos va a ahorrar trabajo, pero hasta ahorita algunos clientes todavía acostumbran entregar la documentación de esa manera, y esto va a implicar mayor parte de tiempo para hacerles la contabilidad. Dentro de contabilidad necesitamos checar si la documentación que originan los asuntos contables se archiva ordenadamente en recopiladores, documentación anexa o separada de las pólizas, si su localización es accesible, si los recopiladores se encuentran archivados en forma ordenada. Este cuestionario se lo podemos mandar al contador, que él lo llene, y una vez que lo tenga formulado y resuelto, nos habla, tenemos una entrevista con ellos y le haremos algunas preguntas para tener la información más puntual sobre lo que nos interesa conocer de la empresa. Si se consideran los auxiliares en forma mensual, se preparan relaciones analíticas de los auxiliares. En auxiliares, independientemente de la conciliación bancaria, cuando utilizan las tarjetas de crédito, American Express, cuando utilizan algunas nacionales, es importante tanto el control del tipo de cambio, del adeudo, la actualización del adeudo en dólares, llevando la cuenta complementaria de dólares también. Listar las cuentas de banco que maneja la compañía y su uso. Hay en ocasiones nos encontramos que tienen cuentas bancarias que tienen muchísimo tiempo sin utilizarlas y ahí las dejan. Luego, aquí lo que es importante, las preguntas respecto a señalar aproximadamente movimientos mensuales. ¿Cuántos movimientos mensuales tienes de cheques, pólizas de diario, pólizas de ingreso, facturas, vales de entrada al almacén, vales de salida al almacén, facturas de proveedores a revisión, notas de crédito, pedidos de compra? Señalar aproximadamente el número de cuentas de clientes, cuentas de documentos por cobrar, otras cuentas por cobrar. En dado caso que queremos tener una mayor seguridad de que los saldos son correctos de clientes, y eso es obligatorio en dictamen, pero como asesoría contable pues no estaría mal hacerlo, las cartas de confirmación de clientes que les enviamos, de clientes y proveedores, para que en vía contestación nos confirmen o nos nieguen que el saldo sea correcto. Entonces, por eso es que se hacen estas preguntas. Descuentan o endosan los documentos por cobrar. Claro, si hay descuento de documentos por cobrar a los bancos con una comisión. Existen saldos a cargo de accionistas, importantísimo limpiar esos saldos y ver los montos. Existe un control adecuado sobre los documentos descontados o endosados. Si es así, señalarlo. Y todo este tipo de situaciones que tenemos que involucrarnos a fondo, porque alguna situación de estas que no conozcamos y que no estemos enterados puede implicar que nos complique el trabajo, y la aplicación, la inversión de trabajo por parte del despacho para llevar a cabo esa labor pudiera ser muy importante. Entonces, yo creo que todavía nos falta mucho. Ya nos faltaban como 2 páginas. Aquí cuentas de balance, lo que señalábamos hace un momento, nos dice señalar la fecha de las últimas conciliaciones bancarias, el último recuento físico de mercancías, el último recuento físico de activos fijos, las últimas conciliaciones con sus principales cuentas de clientes y proveedores. En el aspecto fiscal, si se tiene implantado un calendario de obligaciones fiscales. Bien, son preguntas relativas a control interno que nos va a dar una visión muy amplia sobre cómo está funcionando la empresa. Después de esto, a la información que nos va a causar trabajo, le vamos a asignar tiempos. ¿Cuántos tiempos nos vamos a llevar en hacer ese trabajo? ¿Cuántas personas va a ser necesario asignarlas? De acuerdo con el salario que ganemos, hacemos una hojita de Excel, que también la tengo. Hice una hojita muy rudimentaria porque les comento, esto era para una cotización. Contamos con el programa para llevar a cabo el dictamen. Y también, si gustan, se las mando, en donde pongo el promedio de unidades al mes. Por ejemplo, pólizas de diario. ¿Cuántas hacen al mes? Hacen 100. Unidades anuales, 1200. Porcentaje de revisión, si le damos el 40%,
unidades a revisar nos va a arrojar que debemos de revisar 480. Le asignamos minutos por unidad, 8 minutos por revisión de cada póliza de diario, que en algunas se nos puede ir muy arriba el tiempo y en otras se nos puede ir muy abajo, puede ser un promedio. Tiempo a aplicar en minutos, pues la multiplicación de los minutos por las unidades a revisar. Tiempo a aplicar en horas, lo convertimos a horas, son 64 horas. El costo que le vamos a pagar a la persona que se haga cargo de este trabajo, de esta labor, y decimos, por ejemplo, son 15,000 pesos que le vamos a dar en forma mensual. ¿Cuántas horas a la semana va a trabajar? Pues se acostumbra en algunas ocasiones, vamos a hacerlo por 40 horas. Determinamos el precio por hora, 93.75, y este precio por hora lo vamos a multiplicar por el tiempo a aplicar en cada una de estas actividades para determinar nuestros costos. Y ya después ahí pues ustedes le aumentan lo de los supervisores, lo de los socios y demás. Y pues acuérdense que esto no es la verdad absoluta. Tenemos que hacer una revisión de la competencia, porque si nos salimos de competencia, pues ya aseguramos que no nos vayan a dar el trabajo. Desgraciadamente, en la forma en que se manejan actualmente las empresas, siempre andan buscando, la mayoría, economía más que calidad del trabajo. Lo importante es recordar que el mismo trabajo, y eso hay que recordárselo a los clientes, el mismo trabajo en el aspecto del dictamen que hace un despacho de renombre internacional, lo tenemos que hacer como contadores independientes y que tengamos un despacho pequeño. Y muy probablemente y muy seguramente daremos una mejor calidad porque es un servicio más personalizado. Eso creo que es lo que tenemos que vender con los clientes, mis estimados colegas. Pues no me resta más que agradecerles que estén el día de hoy. Son muchos. Son muchos para nombrarlos ahorita y despedirme de todos ustedes, pero ya saben que aquí los estoy viendo y les agradezco a todos que me estén acompañando. Son 45 y nos vamos a llevar otra media hora en despedirme de todos ustedes. Les agradezco. Tenemos el material disponible, mándenos su correo y se los haremos llegar. Pues no me queda más por el momento. A la orden estamos con todos ustedes, mi querida Army. Que estén muy bien. Y nos vemos el próximo miércoles, probablemente el próximo miércoles, si nos da tiempo, seguimos para cerrar este tema y probablemente te traigamos a la Prodecon con su plática mensual. Les agradezco a todos que estén muy bien y los espero el próximo miércoles. Hasta luego.